Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Transmite desde la parroquia San José Obrero en vivo para el canal católico Ñandeyarañe intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acuti, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, en acción de gracias por el cumpleaños de Mima, 88 años, petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la oración con la palabra de Dios para que sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, por la paz en el mundo, por la venta de una propiedad, por el trabajo de Paola, Rosa, Jorge Ricardo, Óscar, Agustín Ricardo, José, por la intención de una persona, por una familia, por el alquiler de un departamento, por la conversión y liberación de Alberto Luis José Albert, salud física y espiritual de Isaac, Óscar José, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel, María Dolinda, Federico Andrés, María Cristina, Águeda de Ocampos, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana, María, Darcy, Constanza, Sandy, Nora Cisa, María Teresa, José Aristides, Águeda Ana, María del Pilar Mujica, Hilda Concepción, Alejandra, Olga Elizabeth, Aurora Gamarra, Víctor Manuel, Eli y José, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Paola María, Gustavo Alfredo, Paul, Joaquín, Samuel, María Gabriela, Jean Patrick, María Fernanda, José Miguel, Eliseo, Clemente, Ada Beatriz, Gabriel, Rolando, Albert, Hermelinda, Diana, María Victoria, familia Carrera, Servín, familia Ortiz, Albino, Nelly, Padre Carlos, Natalia, Mari, Mirta, Luca Valentina, Gloria Báez, Antonia, Eduardo, Graciela y familia, Juan Andrés, Gavina, Gloria, Teresa, Carmen, Álvaro, Verónica, difuntos, almas del purgatorio, Padre José Sanardini, Cristina Yegros, Eliodoro, Eusebio, Óscar, Dalila, Eulogia, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Zenilde, Félix, Luis Fernando, Carlos Miguel, Raúl, Francisco, Blanca, Juan Guillermo, María Antonia, Sebastián, Leonardo, Ángel, Juan Osvaldo Lombardo, Rubén Milciades Lombardo, Luis Antonio, Fernando Callizo, Eduardo, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Óscar Eligio, Carlos Alberto, Julián, Francisca, Carmen María, Isabel, Nimia Aurora, Rosa, Elsa, Francisco Luis, Juan, Rita, Nicasio Macedonia, Carmelo, Zulma de Verges, Juan Vicente Graci, Antonio Cosia, Antonio Zacarello, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, César Augusto, Carlos Javier, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan José Sousa, Blanca Victoria, Rubén Alfredo, Juan de la Cruz. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, 88 años de Mima. ¿Dónde está Mima?
Ahí está, un fuerte aplauso para Mima, por quien rezamos y agradecemos al Señor. Ojalá todos tuviésemos esa fuerza, ¿verdad? 88 años vivo ahí coleando así, más joven que yo, ¿verdad? Y más sana que yo también. Bueno, yo hasta internado ya estuve, ella todavía nunca se internó, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno, y hoy justamente hablando de internación, vamos a decir así, estuve recorriendo también varias familias, entonces yo les prometí que iba a rezar por esta familia, porque toditos están ahí frente a Ñan de Yarañe, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo. Estuve visitando a Víctor Rodríguez en Campo Grande, aquí cerquita, y está también María Graciela Rodríguez, María Elisa Rodríguez, esta es toda la familia, Antonio Rodríguez y Raquel Ferreira. Incluso tenemos todas ahí las fotos, salimos todos juntos visitando a estos enfermos. Hermelinda Romero, Silvia Ferreira, Rogelio Ferreira, Cándida Ferreira, también la señora Mamacha María Britos, Estela Britos, Castorino González. Bueno, todas estas personas hoy, ahora a la tarde, estuvimos visitando, le llevamos la comunión, le llevamos la unción de los enfermos, para que se fortalezcan también en el Señor, como siempre en el momento de enfermedad. Y también, ya dijeron ahí, rezamos especialmente por este sacerdote, el padre José Zanardini, que nos ha dejado hoy a la madrugada, salesiano. El padre José Zanardini, 1978 llegó aquí, con una cantidad de títulos, el que viene desde Italia, Milán, ingeniero civil, ingeniero químico, teólogo, filósofo, antropólogo, es muy para título, y a dedicarse a nuestros hermanos indígenas. Entonces hay varios momentos de entrevista que también yo le hice a través de Ñan de Yarañe. Así es que también a través de nuestro canal en estos días estamos pasando. Mañana recién se le va a velar ahí frente a la municipalidad, en el memorial, ahí memorial. Mañana de las 8 de la mañana y se le va a enterrar el miércoles también a las 10 de la mañana en Luque, futuro de Luque. Bueno, así es que agradecemos por su vida y que el Señor también premie su entrega. Iniciamos entonces este momento de nuestra Eucaristía, agradeciendo a Dios en esta misa y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y somos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con todo nuestro corazón, agradeciendo hoy los 88 años de Mima y así tener nuevas fuerzas para alabar tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl: voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: aunque tú mismo te consideres poca cosa,
¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido Rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo: ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. ¿Por qué tú has rechazado la palabra del Señor? Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios. Señor. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Una vez más, entonces, mucha felicidad ahí a Mima, con los 88 años.
de testimonio, aquí también para nuestra comunidad, siempre presente allí con las actividades. Eso es lindo, ¿verdad? Y ojalá, como decíamos, que todos podamos llegar a esa salud también a esa edad, ¿verdad? Yo como país, por lo menos, empezamos a hacer viveta al pueblo, a la gente. A mí la pues te dicen así. Bueno, fíjense un poco qué hermosa que es la palabra de Dios y en esta oportunidad que nos ofrece el Señor. Nosotros ya estamos, ya otra vez en la segunda semana ya de nuevo del tiempo ordinario. Ya pasó la Navidad que hemos preparado con el Adviento y ¿se acuerdan que dijimos que este es el segundo misterio más importante dentro de la fe del cristiano? Dos son los grandes misterios de la revelación. La resurrección number one, porque todos caminamos hacia nuestra resurrección, es decir, resurrección quiere decir siempre felicidad, realización, plenificación del hombre. Pero para eso, este segundo misterio, que es la encarnación, es el vehículo. Es el instrumento que Dios nos regala para que nosotros lleguemos a resucitar. Y por eso es que ahora, en este tiempo que le llamamos ordinario, que quiere decir orden, de ahí viene, tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos ofrece como instrumento. Este es mi hijo, el instrumento, yo vine a caminar contigo, yo vine a acompañarte para que vos puedas resucitar. Esa pues es la lógica de la catequesis litúrgica de la Iglesia. Y entonces, todas las lecturas que vamos escuchando y que nos va proponiendo la Iglesia es en vista de amoldar nuestra vida, ordenar nuestra vida de acuerdo a esas propuestas del Señor. Bueno, si entendimos esa lógica, entonces vamos a entender todas las lecturas que vienen a continuación. Cómo hoy, según el Señor, tenemos que ordenar nuestra vida. Y lo vamos a ir haciendo de a poquito, ¿verdad? En un proceso desde la palabra de Dios. En este caso hemos tomado hoy el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Ya estuvimos leyendo, ¿verdad? Desde el lunes que estamos leyendo. Hoy vio que es lunes, del lunes pasado, ¿verdad? Que comenzamos. Y ahora ya estamos en esta segunda semana y por lo tanto en el capítulo 15. Pero aquí hay una cosa que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque el primero que fue elegido por el Señor para que dirigiese a su pueblo fue el rey Shaul. En hebreo, Shaul viene del verbo Sha'al. Sha'al quiere decir en hebreo pedir, eyeruré. Y por lo tanto yo te doy lo que vos me pedís. Pero si leímos bien, y si nos acordamos lo que sucedió en el capítulo 8, porque ya estamos en el 15, ¿verdad? Entonces, el pueblo ya se cansó de Samuel, del profeta, y también de cierta manera de Dios. Y dice que se reunieron todos los ancianos, el pueblo se van, y medio le hacen una manifestación allá a Samuel y le dice, queremos que nos pongan a un rey. Es moña de tener rey, a ver, no hipotabema, tu hijo, eso y todo lo que viene aquí, van Dios partida, nos saben dirigir a nuestra nación y por lo tanto, orecane, omasiga. Samuel evidentemente que se enoja porque imagínense un palazo que le estaba dando ahí. Entonces él se va y consulta y le llora ahí al Señor. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Samuel, no es a vos a quien te están dejando de lado y te quieren poner a un costado. Es a mí en realidad, porque yo soy el único rey. Y entonces ahí les dio toda una dica. Pero ¿sabes qué? Que tengan su rey. Que se arreglen, a ver un poco. Pero recordarles un poquitito toda la situación por la que van a pasar al tener a un rey simplemente humano. Y por eso el nombre es Shaul prestado. Por eso que en realidad Saúl nunca es considerado como un rey pleno en Israel. Si ustedes van a Israel, etcétera, ¿quién es el number one para ellos? Es David. David es el elegido. Ahora estamos en el 15, mañana se va a leer el 16 y justamente es la elección del rey David, ¿entienden? O sea, este es el que verdaderamente tiene el corazón como el que Dios quiere. Saúl en realidad solamente una vez en el capítulo 11 de este libro nos cuenta que hizo algo un poco positivo, unió a las tribus, se pelearon, vencieron a unos que de Galaad les ayudaron, etcétera. Prácticamente solo eso como triunfo. Después siempre se le presentó a Saúl
como un egoísta de primera categoría. Egoísta. O sea, quería aprovechar del gobierno de Israel solamente para enriquecerse, él ilícitamente. Por eso yo suelo decir, ¿verdad? A pesar de que la gente después me dice, y usted habla de política, y dice, de política mío, aquí está. Ahora si se sienten aludidos a lo que pasa en nuestra situación hoy, ese es otro menos iba hijo uno sandía, pero ese ya es otro problema. Pero en realidad nos hace reflexionar que estar al frente de tu familia, estar al frente de una iglesia, al frente de una parroquia, al frente de un grupo, al frente de lo que sea, siempre tenés que estar mirando el bien de quién, de tu comunidad. Eso es lo que quiere enseñarnos. Y entonces aquí ya el Señor se cansó de esta situación de Saúl y le dice a Samuel, vení vos Samuel aquí, te vas a ir y le vas a decir algo a Saúl. ¿Qué le vas a comunicar? Y ahí se va Samuel y le va a comunicar a Saúl lo que le dijo el Señor. Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, le dice el rey Saúl, aunque tú mismo consideres poca cosa lo que sos y por eso te llamó a vos para ser rey y estás al frente de las tribus de Israel, el Señor te ha ungido, Él te sacó de ahí y te puso como rey, amigo, Él te mandó a hacer una expedición, te dijo para que lleves adelante a este pueblo, triunfes verdaderamente y les hagan sentir la presencia de Dios. Pero ahora le dice y le hacen las preguntas retóricas, ¿por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has robado y has hecho lo malo a los ojos del Señor? No era para eso que te llamé, no era para robar, no era para adueñarte de las cosas del botín. Y entonces, esta es la primera parte, le echan cara, ¿verdad? El Señor y le dice, esto no va, Saúl, no era eso el convenio entre nosotros. Y miren, esta es la reacción de todos nosotros, como cualquiera, ¿verdad? Saúl entonces salta enseguida. Yo recuerdo cuando los obispos ahí en Cacupé, ¿verdad? Denunciaron tantas cosas, incluso sacaron un documento que quiere que leamos. Nosotros en nuestro retiro vamos a tratar sobre eso, ¿verdad, Elizabeth? Vamos a estudiar nosotros, es el bien común. Vamos a estudiar 7 puntos interesantísimos. Pero claro, después de todo Cacupé, en los diarios salían ahí todo eso que saltaban, estos obispos que hablan de política, que esto, que aquello, acuérdense de la imposición. Y bueno, que lean un poco, mirando leí hoy la Biblia, ¿verdad? La leyeron la Biblia, iba y vete a los obispos míos y te las leían frente a esto. Y entonces Saúl, como siempre, viste, también salta aquí contra Dios. Y le dice, no, ¿cómo? Yo escuché la voz del Señor. Yo hice todo lo que el Señor me mandó, se guayapó con el pueblo. Pero no soy yo el culpable. El pueblo es el que tomó el botín. Son ellos los que hicieron el mal. Daíse, famoso, vea. Eso ya sabemos, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 9, 10 en adelante, cuando el Señor le llama a Adán. Che, ¿qué hiciste, Adán? No soy yo, la mujer, pero mañana que se anda ahí culpable. Es lo que nos pasa, ¿verdad? Y hasta hoy en día nos pasa así. Normalmente queremos echar la culpa a los demás. Y entonces, tercera parte, después de todo esto, después de su autodefensa, como siempre que nosotros queremos presentar nuestra autodefensa, entonces mira lo que el Señor te va a dar. ¿Acaso, le dice Samuel a Saúl, el Señor quiere holocaustos y sacrificios? ¿O más bien quiere que obedezca su voz? A reflexionar. La obediencia vale más que el sacrificio. La docilidad al Señor vale mucho más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Como crimen de idolatría es la contumacia. Y viene la sentencia final, el cuarto elemento. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado a ti para que no seas más rey. ¿Cuál es la idea? Aquí, capítulo 15, primer libro de Samuel. Entonces,
Esto nos hace entender, queridos hermanos, que tenemos una misión demasiado grande. El gran modelo siempre va a ser el que se ha encarnado, Jesús, en la persona de Jesús, Dios que entra en nuestra historia. Pero el Señor en esa misión, ayer decíamos eso el domingo, ¿verdad? Una de las características esenciales del mesianismo que nos llama a la conversión y que nos envía con una misión, justamente nos está diciendo esto. ¿Qué es lo más importante? ¿Cumplir la voz de Dios o hacer simplemente ritualismo o cosas que vos pensás que es eso lo que a Dios le agrada? ¿O cumplir su voluntad? Bueno, esta es la reflexión de hoy, queridos hermanos, pero quisiera terminar con lo que dice el Evangelio, con la última palabra del Evangelio, la última frase, porque decía, para vino nuevo, ¿qué decía? ¿Qué se necesita? Odres nuevos. Para el vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y también hizo la comparación con la ropa, ¿verdad? Si dice una ropa vieja, vos le pones una tela nueva, entonces a ver, ahora y es famoso, se encoge de allá. Entonces esa tela nueva se encoge y vaivela o mondoroe, ¿verdad? Rompe mucho más, ¿verdad? Entonces son cosas espectaculares, así que nosotros utilizamos de la simbología tan humana nuestra, y entonces Jesús utiliza y nos dice, en realidad, el vino nuevo es la propuesta nueva, es el Evangelio del Señor, es la Navidad, es su presencia, eso es lo nuevo, es la novedad de Dios, que Él vino, se encarnó y está en medio de nosotros. Y tenemos que entender cuál es esa propuesta del Evangelio. Pero para poder asumirlo y para poder hacerlo realidad, quiere decir que los odres también tienen que ser nuevos. ¿Quiénes son los odres? Nosotros. Ñandelamba iruina, es decir, el Evangelio va a venir a nosotros. Pero si nosotros no nos convertimos, si nosotros no nos renovamos, no nos volvemos nuevos, de nuevo con esa mentalidad nueva, con esa conversión pura, entonces no vamos a poder hacer el camino. Así es que, queridos hermanos, así como escuchamos en esta primera lectura cómo se comporta Saúl, nosotros ahora, para que podamos hacer este reino de Dios y hacer que entre nosotros florezca y se realice la presencia de Dios, necesitamos renovarnos, odres nuevos para esta propuesta nueva del Señor. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Por la ciudad en que vivimos, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y rezamos y agradecemos los 88 años de Mima. Rezamos también por el eterno descanso del Padre José Zanardini. Y rezamos por todas estas personas que hoy estuvimos visitando. También le visité a otro señor, también el señor Carlos. Entonces deben estar también en este momento acompañándonos a través de la televisión Ñande Yarañé. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué misión tan bella es ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que al despedirse
en la Santa Cena aquella tarde. Bendito Nos dio seas, como Señor. pan su propio cuerpo y su sangre como vino de fraternidad. Salvación, bendito seas. Tanto nos amó que un Viernes Santo, clavado en la cruz, Cristo murió. Y en su muerte Él nos dio la vida, vida de alegría, vida de hijos de Dios. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien el de toda tu santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nosotros hemos recibido de ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Numumbe uñan de yara Jesucristo, de manojahue, robero viade y cobe yebja, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te agradecemos, Señor, hoy al celebrar los 88 años de Mima. También, Señor, te pedimos especialmente por nuestro hermano José Sanardini, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a nosotros a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano,
su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar
como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Bueno, pasa aquí Mima, te vamos a dar una bendición especial hoy por los 88 años, que agradecemos al Señor. Vení, que fotógrafo. Bueno. Te emociona. Nosotros más emocionados que vos. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y te dé aquella gracia que necesitas. Y sobre todo agradeciendo estos 88 años de vida en presencia del Señor. Y ahora también que estamos comenzando este nuevo año, que el Señor acepte también todo tu esfuerzo, toda tu lucha, todo tu servicio a tu familia, a tu comunidad, y que te brinde aquella gracia que estás necesitando también para tu vida espiritual y para tu vida de salud también. En el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta y vamos a cantarle un poco que lo cumplas feliz. Fuerza. Que lo cumplas feliz. Fuerza. Que lo cumplas feliz. En tu día dichoso. Que lo cumplas feliz. Muy bien. ¡Viva Mima! Felicidades. Por favor, al terminar la misa van a pasar una bolsita, una ayuda para el canal del Padre. Ah, eso sí que me gustó más todavía. Bueno, muy bien. Los regalos entonces de Mima va a venir mañana de Yañi, dice. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final agradeciendo a Dios. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte siempre con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Y buenas noches. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó,
por hijo ella me ha